Mis hermanos, bienvenidos a esta reunión de la Iglesia El Camino de la Fe y nos sentimos muy bendecidos y agradecidos por la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos otorga. Realmente hemos visto todos los días su grande misericordia, su ayuda y que verdaderamente en todo tiempo Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. También queremos darle las gracias porque el día de ayer se pudo dar culminación al tema sobre el libro de Daniel, en el cual se hizo un paréntesis y estamos muy bendecidos porque verdaderamente Dios ha tenido cuidado de nuestras vidas y en todo este proceso hemos visto la gran misericordia, esa misericordia que cada día es latente en todo el hacer de nuestras vidas. Así que a partir del próximo sábado, nuestro pastor Natividad Ramos Ramos continuará con la enseñanza sobre Apocalipsis. Así que vamos a prepararnos, acompáñenos en esta serie de enseñanzas para que se cumpla su palabra que dice: mi pueblo conoce mi palabra, es entendido y que en todo podamos ser bendecidos grandemente a través de las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy vamos a tener una lectura y vamos a leer en esta hora un pasaje de la Escritura que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, del verso 1 al 13. Y dice su palabra: y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Sabe por ti. Porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al aquilón, da acá, y al mediodía, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Que Dios bendiga su palabra. Y verdaderamente cuán grande es Dios en nuestras vidas. Usted y yo podemos exclamar: cuán grande eres tú, Señor nuestro. Que en los momentos de dificultad descubrimos que Él es nuestro Dios. Y podemos darle una alabanza esta mañana y podemos decirle: Señor, alabado sea tu nombre. Y verdaderamente que para nosotros los creyentes nos sentimos profundamente bendecidos, porque Él está con nosotros. Podemos caminar con toda certeza. Y en estos días que vivimos, hay un conflicto que es común entre los creyentes, que llegan a tener una gran confusión para entregar toda su confianza a este Dios vivo y Dios verdadero. Y usted se preguntará: ¿tendrá Dios oídos para oírme?
se ocupará de mis necesidades, escuchará mis oraciones en esos momentos de dificultad. Y quiero decirle que Él está cerca de nosotros, que muchas veces no podemos entender, pero a medida que avanzamos podemos descubrir que el Señor Jesucristo está a nuestro lado. Y hay una gran verdad, que Él es fiel. Él nos dice, a pesar de todas las dificultades, que no tengamos temor. Él nos redimió. El Señor ha dicho, mío eres tú. Podemos pasar por el agua, por el río, por el fuego, por la misma muerte. Y podemos decirle, Señor, estás con nosotros, a nuestro lado, y permaneces fiel. Este día, ¿por qué no le decimos, Señor, vine a adorar a Dios, a ese Dios que nos ve en todo momento? El cantar del creyente debe de expresar la grandeza, la felicidad que nosotros recibimos a través del diario vivir, de esas bendiciones que día a día vemos plasmadas en esos momentos difíciles. Así que ese día, con todo nuestro corazón, vamos a cantarle a este Dios verdadero, este Dios que nos ayuda, que nos bendice y que en todo momento trae una gran felicidad a nuestra vida. Así que con gozo exclamemos con este canto todo lo que el Señor hace por nosotros. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy.
su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor.
Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Y damos gracias a ese amigo fiel que es Jesús.
Damos gracias porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y porque el Señor ha cambiado nuestras vidas, ha dado un nuevo corazón. Así que estamos listos para recibir la palabra con nuestro pastor Natividad Ramos en esta serie de mensajes que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Muy bien, mis hermanos, pues verdaderamente es motivo de satisfacción que el Señor nos ha ayudado para irnos recuperando y avanzamos en la presentación de los mensajes que por tantos años hemos anunciado. 58 años tengo de predicar la palabra y por más de 20 años estuve predicando 7 mensajes por semana. Fue un tiempo muy agradable y no lo olvidamos nunca porque tiene un sabor a la gloria de Dios, verdaderamente. Y bueno, pues vamos a seguir nosotros con la ruta ministerial del Señor Jesús, que ya nuestra hermana Adriana la anunció, y pues voy a retomar lo de la enseñanza sobre Apocalipsis, que esperamos nos ayude a construir nuestra vida de fe. Y por supuesto, seguimos predicando en la congregación de la iglesia y esperamos que usted disfrute. Muy bien, pues hemos estado hablando de esta ruta ministerial que viene siendo todo ese camino que el que vino de su Padre del cielo vivió, experimentó, predicó, sanó a la gente y consoló a muchos. Y ahora yo quiero hablar sobre este pasaje. Ya hemos venido predicando, retomamos acerca a partir de que el Señor hizo el milagro creativo de la multiplicación de los panes y los peces, que quisieron convertirlo en rey, en Mesías, cosa que él no aceptó. Pero al no aceptar, eso implicaba una decepción en la gente. ¿Cómo no acepta que se haga rey cuando que el Mesías viene a reinar? Entonces posiblemente no sea el Mesías todavía, no sea. Y entonces el Señor se viene a Capernaum, los discípulos se vienen aparte, y al siguiente día esa gente que estuvo en la multiplicación de los panes y los peces se encuentra con él ahí en Capernaum. Y se abre una conversación que yo dije absurda de parte de la gente que lo seguía, preguntándole: ¿cómo llegaste? Cuando que con el Señor hay cosas de gran trascendencia por las cuales se puede hablar. Y terminamos ya el capítulo 6 y entramos al capítulo 7, al cual también yo digo, lo estoy dando por terminado el capítulo 7. El Señor Jesús ya no está en Capernaum, su ministerio en Galilea ha terminado y ahora el Señor está en Jerusalén. Una fiesta agradable, por supuesto. Y voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, voy a leer del versículo 3 al 11. Aquí va a estar precisamente el mensaje. Él está en Jerusalén. Ha habido un choque de alguna manera porque la opinión está polarizada. Sin embargo, el Señor Jesús se hizo figura dominante en cuanto llegó. Y el capítulo 7, por cierto, debo decirles, termina pues con cierta tristeza. ¿Por qué?
Porque a pesar de que Él les habló tanto tratando de convencerlos que fueran a Él, terminará diciendo que se fueron a su casa. Es decir, sin pena y sin gloria. Nada más. Y ahora entró al capítulo 8. El Señor sigue en Jerusalén. Seguimos con esta ruta ministerial. Y dice el versículo 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícele: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjolos: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús dijo: Ni yo te condeno. Le diría: vete en paz, pero no peques más. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga. Padre Santo, cuántas cosas preciosas están en tu palabra, que son un tesoro para la vida de la raza humana, para todo hombre y mujer. Te ruego, Señor, que estas palabras vengan a nuestro corazón, fortalezca nuestro entendimiento. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo ruego. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues voy a seguir diciendo que el Señor Jesús sigue descubriendo las deficiencias de la gente de Jerusalén. Solo que en este caso se habla de una mujer que fue llevada con el Señor Jesús, habiendo sido tomada en el acto del adulterio. Y en este capítulo 8 del que he leído, seguimos con esta serie de mensajes que ya ve desde hace mucho, la ruta ministerial del Señor Jesús. Desde Mateo, los primeros capítulos. Y en este caso, pues ya hemos terminado el capítulo 7. El Señor Jesús empezó poniendo al descubierto las deficiencias morales y espirituales de la gente de Jerusalén. Una de ellas es que en cada afirmación que el Señor Jesús hacía a la gente, invariablemente se resistían a creer en sus palabras. Y por una razón u otra, al final no era más que incredulidad, era lo mismo. Mostraban una durísima incredulidad. De allí que les dijera el Señor: si no creyerais en mí, en vuestros pecados moriréis. Y yo quiero que usted, que me está escuchando, vea lo siguiente. El Señor ha abierto propiamente un nuevo tema, la cuestión del pecado.
y sus consecuencias. Y note que no fue un si no creyeres en mis palabras. No, las palabras fueron si no creyeres en mí, porque la fe que salva es la fe personal en Cristo. No es un mero creer en su evangelio, sino ha de creerse en su persona, porque Él es el que pagó los pecados del mundo. Y ponga oído a esto, que uno de los temas, y aún más, debo decir, el último asunto que el Señor trató con la gente antes de ir al Calvario fue precisamente sobre el pecado, sus consecuencias. Y en este caso, el pecado de ellos. Cuestión que el Señor lo hizo un tema sobresaliente, notorio. Y esto sacudió la conciencia de la gente de allí de Jerusalén. Pues por haberlos acusado que eran pecadores, la defensa de sus puntos de vista se hizo más rabiosa todavía, más violenta, más inconforme. Y desmentían abiertamente la versión que el Señor Jesús estaba dando sobre el pecado, la doctrina del pecado, que habrían incluso de decirle que era un hereje, porque le dirían, eres un samaritano. Porque Cristo dijo categóricamente que era el pecado, morirían por causa del pecado, a perdición eterna. Ellos entonces hicieron un frente para decir, nosotros no somos pecadores. Pero por causa de rechazar la versión que el Señor Jesús estaba dando a sus vidas, porque este es un problema muy cierto. Mucha gente contradice lo que la Escritura dice sobre su pecado. Por eso dije, y el capítulo 7 terminaría de manera trágica, diciendo, y cada uno se fue a su casa. Palabras que más bien parecen un epitafio, un lamento. Y yo digo que lo era, porque se fueron con sus corazones vacíos. Estuvieron frente a la vida y no la quisieron tomar. Estuvieron a la puerta y no entraron. Se fueron con sus corazones vacíos, sus almas sedientas y cargando sus pecados, quizá hasta la misma eternidad, porque muy pronto todos ellos habrían de morir, si es que jamás creyeron en Él. A pesar que el Señor Jesús, mis hermanos, clamando con toda energía, con vehemencia, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y note eso, vengan a mí, que es precisamente la fe personal que Jesús reclamaba. ¿Qué obra tenemos que hacer que crean en el que Él ha enviado? Esa es la doctrina de la fe personal en Cristo, para tener perdón de pecados. Si usted no cree en la persona de Cristo de manera formal, usted no puede tener perdón de sus pecados. Sin embargo, a pesar de que tuvieron el perdón de sus pecados y la salvación eterna muy cerca de ellos, se fueron.
se fueron, pero se fueron a un total fracaso. Y así sucedió el siguiente día. Pero ahora el siguiente día dice el capítulo 8, versículo 2. Y por la mañana el Señor volvió al templo. Ve usted la insistencia de encontrarse con la gente. Dice Juan, y vino a él todo el pueblo. Y sentado les enseñaba. Ahora, no hay registro de qué cosa les enseñaba. Pero bajo ese estado de cosas, mientras estaba enseñando, lo interrumpieron los fariseos y los escribas, a quienes Jesús llamó escribas y fariseos hipócritas, que en la cátedra de Moisés se sentaron. Eran los enseñadores. Y ellos reclamaban que ese sitio donde se estaba enseñando les pertenecía a ellos. Sin embargo, Jesús estaba enseñando allí y se sintieron con el derecho de interrumpirlo. Y lo hicieron trayendo un caso capital, sobre el cual, según la malicia de su corazón, querían que Jesús les diera su opinión sobre un caso de una mujer en adulterio. Tanto así que vinieron a él muy de mañana. Lo que quiere decir para mí que no habían podido ni dormir en toda la noche, que no habían podido dejar de pensar en Jesús. Dice Juan, y una mujer fue llevada a ellos acusada de adulterio. ¿A quién? A la gente que oía a Jesús. Y al tener este caso en sus manos, pensaron sin duda que ahora sí sería una buena idea remitir el problema a Jesús para que diera su opinión y que se iba a ver comprometido. Aunque de hecho, según la ley, el caso, mis hermanos, estaba resuelto. Decía la ley, sin más ni más, que debía ser apedreada. Pero yo digo, si eso decía la ley, hermanos, ¿para qué van a pedirle opinión a Jesús? Se nota su mala intención. Juan dice que buscaban motivo para acusarlo. Pensaría, sin duda, ¿por qué vamos a ejecutarla sin oír la opinión del maestro? Porque en ese comentario que él haga y que vive perdonando a la gente, él va a cometer error de apreciación. Pero esta es una buena oportunidad para decir que el Señor jamás comete errores. En este caso, oportunidad no tanto para hacer valer la ley, sino oportunidad de probar a Jesús. Y le dicen muy eufóricos, muy seguros: Maestro, mira, esta mujer ha sido tomada en adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a las tales. Y otra vez digo, si ya está en la ley y lo dijo Moisés, ¿para qué vienen a molestar acá a Jesús? Si Moisés ya lo había dicho. Pero la cuestión, mis hermanos, es que esperaban atrapar al Señor Jesús en medio de un conflicto de valores entre su mensaje del perdón y su mensaje de misericordia que él predicaba y lo que decía la ley. Pero por cierto, no quiero esta mañana, hermanos, ahorrarme el gozo de decir que trayendo a esa mujer a Jesús, escúchenme bien, trayendo a esa mujer a Jesús
cometieron el más glorioso de los errores. Porque resulta que trajeron la oveja perdida con el buen pastor, el que lo buscaba, el que buscaba las extraviadas. Y me alegra decir, por otro lado, que a esa mujer no podía sucederle cosa mejor ese día que la llevaran con Jesús. Porque para un pecador que busca perdón, la verdad es que no hay mejor lugar que estar ante Jesús. El buen pastor que va por la enferma, por la extraviada, por la herida. Y aunque no lo dice la Escritura, ese buen pastor que es Jesús pudiera haber dicho: tráiganla conmigo, yo sé qué hacer con esa oveja perdida. Y este es el caso para usted. Usted que está en ruina moral y espiritual, ninguna cosa mejor que ser llevado a Jesús. Que su corazón diga: Señor, quiero que vengas conmigo. Y al tener a esa mujer ahí con Jesús, note usted las reacciones que hubo. El Señor Jesús no la injurió. Eso sería muy común. Le dirían 1000 cosas para avergonzarla. En el caso de la parábola, que cuando encuentra la oveja perdida la toma en sus brazos, gloria a Dios, junta a sus amigos y les dice: denme en el parabién, porque he hallado mi oveja. ¿Ve usted lo que estaba pasando ahí? Era un enfrentamiento extraordinario. Deben hacerme una fiesta, diría el Señor, porque salvar al hombre es para festejarse. Así que cometieron el error de su vida, porque estas gentes tenían otra idea. Pensaron que esa era la pieza que les faltaba para dejar a Jesús atrapado y sin salida. Así que ahí está la mujer. Y ella sabe que no tiene escapatoria, que no tiene manera de salvarse. Y entonces hacen a Jesús una pregunta, en un tono aparente de piedad y de respeto. Pero en realidad sus corazones estarían llenos de maldad por lo que allí se comenta. Si él decía que la apedrearan, ¿lo podían acusar ante Pilato de enseñar a los judíos, que él enseñaba a los judíos contra la ley romana? Ley que no permitía ninguna ejecución sin autorización del imperio. Y si decía que no la apedrearan, lo acusarían de estar contra la ley de Moisés. ¿Ve usted? Parecía que el Señor estaba sin salida. Pero yo siempre he dicho, cuando su vida esté arruinada y sin salida, vaya con aquel que no falla nunca. Y quiero pedirle que quite sus ojos de esos fariseos y escribas, y vea usted a la mujer. ¿Cómo la vería? Indiscutiblemente, completamente preocupada, asustada, porque ella sabía que no había manera de salir de las consecuencias de su pecado. Gloria a Dios, cosa que
era por demás cierta. Su caso era un caso perdido. Si su caso está perdido, vaya al Señor Jesús. Hágalo. Pero nunca estará perdido cuando esté de por medio el Señor Jesús. Porque cuando está con el Señor Jesús, escúcheme, lo imposible se hace posible. Qué hermoso detalle. Pero, ¿qué podemos decir de ella, de esa mujer? A ver, espéreme tantito. Mucha gente que había ido con el Señor le había rogado, se había postrado. Nosotros no vimos nada en esta mujer. ¿Acaso pidió al Señor alguna cosa? No. Según lo que dice el Evangelio de Juan, la mujer no pidió nada. Entonces, ¿cómo la gente va a ser salva si para ser salvo se necesita invocar y pedir perdón? Y a esa mujer no le vimos que hiciera nada. Es cierto. Pero entonces le diré a usted que me escucha, le voy a decir algo. Algo que no debe olvidar jamás. Y así percibo las cosas en mi espíritu. Es cierto que esa mujer sin duda fue llevada llena de temor. ¿Usted cree que no oían ella lo que decían? Vamos a llevarla con el Maestro, con Jesús. Esta mujer hay que ejecutarla. Y jamás se le oyó pedir perdón o misericordia. Y usted dice, entonces, ¿cómo ser perdonada? ¿Acaso alguno podía saber de los que estaban allí, o usted ahora, y decir, sí, pero yo sé lo que pasaba en el alma de ella? ¿O podía usted alguno saber si tenía palabras silenciosas en su corazón y que no eran oídas por la gente, pero que eran oídas por el Dios de los cielos, que eran oídos por el buen pastor? Digo lo que estoy diciendo. A ella no se le oyó decir nada, ni pedir perdón, ni hablar. Pero ¿acaso podemos afirmar que dentro de su alma, de su corazón, no ella pedía algo a Dios en silencio? ¿No será razonable pensar que hubo en su alma, silenciosa, temerosa, una súplica que nadie oyó? Dios, dame una oportunidad. Oportunidad que los líderes no le habrían de dar. Entonces, ¿cómo es que de esa manera pudo ser oída? Déjeme decirle algo de nuestra fe, de nuestra doctrina y la doctrina de la palabra. ¿Acaso el Señor, el Dios eterno, no conoce los pensamientos del hombre? ¿No oran muchos en silencio y Dios los oye? ¿Por qué iba a ser distinto esta mujer cuando la llevaban? O estando ahí frente a Jesús, postrada, avergonzada, llena de miedo, pedirle a Dios que se acordara de ella. Porque el Señor Jesús hizo que no la ejecutaran. No la ejecutaran antes de que lo llevaran a ella. Que la llevaran primero con Él. Eso quiere decir que el Señor Jesús estaba en esta historia. Él sabía qué hacer para darle ayuda y perdón.
Este es el mensaje que usted debe tomarlo y decirle: Señor, gracias por esto. Ayuda y perdón y nueva vida que no le iba a negar. Hay un canto precioso: cuando rechaza a los pecadores, ni una vez no le iba a negar su misericordia. Los religiosos no tendrían compasión, mucho menos si Jesús estaba cuestionado. Vea lo que hicieron. La pusieron en medio de la gente. Usted me va a decir, ¿para exhibirla? No, para exhibir a Jesús. Que todos se enteraran de sus respuestas y que todos fueran testigos. Yo pienso que el Señor estaba emocionado, contento, feliz, porque Él se alegra en salvar. Y creo que Jesús pudo decir: ustedes lo quisieron. Sin embargo, el Señor Jesús no responde, sino escribe en tierra, que algunos exegetas decían que podía ser una especie de táctica dilatoria. Señor Jesús no necesita tácticas dilatorias. Pero también podemos pensar que lo que había en sus malvados corazones no merecía ni atención ni respuesta. Eso creo yo que era. Pero esos jueces improvisados de allí insistieron, porque no hay ninguna duda que estaban resueltos a llevar a cabo su propósito. Y es entonces cuando el Señor Jesús se endereza. Yo he querido siempre pensar en ese momento. Y sí dijo, y sí hizo algo. Dijo: llevemos este caso al tribunal de la conciencia. ¿Y qué es eso de la conciencia? Es dentro del hombre un juez que hay dentro, que Dios puso dentro del hombre, y la conciencia le reprocha, le reprende, le recrimina cuando el hombre hace cosas mal, y lo aplaude cuando haga bien. La conciencia es imparcial, no favorece a nadie. Escúcheme, quien sea usted no importa. Dios de esa conciencia no favorece a nadie, no negocia. Pero había un detalle que ellos nunca lo sabían ni lo pensaron. El Señor Jesús había escudriñado los corazones de todos los acusadores y vio que ninguno estaba limpio de pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Y es entonces cuando los confronta, diciéndoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y otra vez se puso a escribir en tierra. No sé qué escribía y no voy a especular con eso. Pero diré que para Jesús este caso estaba cerrado. ¿Y qué pasó? Dice que ellos, acusados de su conciencia, se empezaron a salir unos a otros en filita india, y se empezaron a salir, al parecer, por lo que se ve, los más viejos, los que tenían un mundo de pecados acumulados,
Y otra versión dice, y ellos redarguido de su conciencia, que por cierto, en griego hay una acepción que significa su conciencia los refutó, que sería igual a decirles, ustedes que acusan de pecado a esa mujer, están en pecado. Si ellos decían que a los tales había que apedrearlos, cuando le dijo el que esté limpio arroje la primera piedra, era como si el Señor Jesús, hablándole a la gente a través de su conciencia, les estuviera diciendo, conciencia, habla con ellos y diles si tienen o no derecho de acusación de pecado cuando ellos son pecadores. Y la conciencia habló de su interior a cada uno de ellos y los refutó, los impugnó, los contradijo, que hasta los hizo pensar, ¿y tú qué haces aquí? Porque mire en el orden en que pensaron a irse, empezando de los más viejos, dice la Escritura, hasta los más jóvenes. Y eso me llama la atención. Y no sé por qué con los viejos se resolvió más rápido. Yo creo que usted que me oye tiene una buena opinión. Sería porque la cuenta que su conciencia resultó que eran muchos sus pecados de tantos años. Sería porque a esa edad tenían una posición de respeto como miembros del Sanedrín. Y si Jesús los descubría, ¿en qué posición quedaban? ¿Quién puso en aprietos a quién? O por su perspicacia senil, pensaron que si insistían en que no eran pecadores, corrían el riesgo que Jesús lo pusiera descubierto. Y optaron mejor por yo me voy. Creo que esa fue la cuestión en ellos. Se fueron saliendo todos. Hasta los que habían estado en la enseñanza. Y que no fueron los que trajeron a la mujer. Debieron decir, hay que irnos. Salieron fracasados ante el Señor Jesús. ¿Cómo puede usted reconocer su condición de pecado? Su conciencia lo acusa. Y todos se fueron. Espéreme, pero aquella mujer no recibió un solo golpe. ¡Qué salvación tan limpia, tan bonita! Ni un empujón, ni una injuria. Y se quedó sola esa mujer, con su vergüenza y pesar. Se quedó sola, pero con el Santo de Dios, en el mismo lugar donde la habían llevado. Y dice el verso 10, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, qué pregunta tan linda, ¿dónde están los que te acusaban? Ella voltearía para todos lados. Jesús le dice que ninguno te ha condenado. Y ella diría la palabra más gozosa, ninguno, Señor, ninguno. Porque así se siente cuando el Señor salva a cualquier persona. Entonces el Señor Jesús le dijo las palabras que le dieron una nueva vida, una nueva oportunidad. Ni yo te condeno. Vete y no pecas más. Te perdono.
lo que prueba, aunque no la oímos decir nada, pero sí sabemos que Dios oye los pensamientos, nos da demostración de que estaba verdaderamente arrepentida, porque sin eso no hubiera encontrado perdón. Algunos han dicho que no debe interpretarse como si hubiera venido por fe. Yo no estoy diciendo eso, pero sin duda ella invocó a Dios, invocó que le ayudaran, y ese es un acto de fe. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje tan precioso? Que a mí me parece una historia extraordinaria. Fíjense qué contraste. La pelea que había tenido con la gente de Jerusalén, que decían que era engañador, y ahora resulta que la conciencia los descubre a todos. Voy a orar junto con usted donde se encuentre. Tome en su corazón esta palabra. El Señor oye los pensamientos. ¿Por qué usted no esta tarde le dice, o este día en la mañana, le dice, Señor, yo quiero que me escuches? Con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Pero con la lengua se hace confesión para salvación. Dígale, Señor, yo quiero que me des esa salvación, esa nueva vida que le diste a tanta gente y les has dado. Perdona mi pecado, límpiame con tu sangre preciosa y permite que la vida eterna venga a mi corazón. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y les dé su bendición. Amén.